Hola, hola screeners y feliz año nuevo, sobre todo. Llego muy tarde, soy consciente, pero segura, porque a veces conviene muy bien tomarse el tiempo para meditar las cosas, dejar que se enfríen, que reposen y así no arrepentirse pues nada de lo que se diga o de lo que no se diga pues en una crítica tan importante como es la del final de Stranger Things. Serie que ya he comentado en más de una ocasión por redes sociales y por aquí mismo, por este canal, que me gusta, que disfruto muchísimo y que se puede contar entre mis series favoritas de todos los tiempos. Actualmente estaría como por el top 5, top 4, por ahí más o menos, no sé. Y la verdad es que voy a confesar que me daba un poco de miedo subir este vídeo, subir esta crítica, porque yo sí que estoy a favor de la última temporada, yo no soy hater para nada, es más, me lo he pasado como una niña pequeña con ella y sobre todo reviendo la serie ahora con mi madre, que se la ha visto pues entera, o sea, de principio a fin, desde la temporada 1 hasta la actual. Es como, es que no sé si he disfrutado más viendo la reacción de ella, que ha vivido en esa época y conocía todas las referencias y ella de verdad se ha sentido una adolescente, no tanto como yo, que voy con unas décadas de retraso, pero me daba miedo porque sinceramente no entiendo a qué vienen tantas malas críticas. O sea, bueno, en parte entiendo, ¿vale? Porque no es una temporada perfecta, eso cualquiera que tengamos dos dedos de frente lo podemos reconocer. Pero no sé, creo sinceramente que el odio ha ido escalando y que ha sido como empezarte a fijar en detalles en los que no te tienes que fijar, que no son tan importantes realmente para la trama, pero que aún así, una vez que ya estás calentito, ¿no? Pues empiezas a pensar y te corroe todo. Pues sí, esto que podrían haberlo hecho así, no sé qué, y esto que podrían haberlo hecho tal. Yo tenía mucho miedo de tener que sacar un vídeo, un análisis tipo el de Juego de Tronos, que además fue el primero que publiqué aquí. No sabía si tendría que irme por esa vertiente y de verdad que estaba dispuesta a reciclar el guión y colocar aquí esto de a ver qué eran las elipsis, qué era la coherencia interna, qué eran los giros dramáticos estos, el desarrollo de personajes, etcétera, etcétera. Por suerte no he tenido que hacerlo. Creo que el último episodio, aunque no es perfecto en sí, mejora un poquito la trayectoria de la temporada, por lo menos el cierre es que al final es tan bonito, que dices, bueno, pues podría haber sido peor. Y tenemos que celebrar que no ha sido tan catastrófico como Juego de Tronos. Y rever la serie, de hecho, me ha ayudado muchísimo a captar esto. Esos detalles que cuando pasa tanto tiempo se olvidan o no se perciben y que refrescan momentos de la serie que ayudan a que se sienta no solo como un homenaje ante la despedida, sino también como un cierre más redondo, con una coherencia que demuestra que lo principal no está sacado de la manga y que incluso esas bromas internas de las que podías burlarte parten de un reciclaje de principios y finales de las otras temporadas. Esto creo que lo demostraré, si queréis, en un short o en un hilo de Twitter, porque de verdad, aquí tengo todo apuntado. Esto, sin embargo, tiene una contradicción muy curiosa, porque así como aparecen escenas con estas frases y personajes que realmente no esperabas volver a ver, se ausentan otros que sí considerabas que debían estar o que no entiendes por qué no se les dedica ni siquiera una mención. Susie, Argyle, madre de Max. Por tanto, sí que comparto un poco la opinión de aquellos que afirman que el guión de esta temporada resulta un tanto caótico en sus decisiones. O montaje más bien, porque creo que aquí el fallo puede ser más de montaje. Pero también considero que hay dos puntos clave en este resultado que tienen que ver con el foco y con la elipsis inicial que se cuela en la presentación de todas las temporadas y que omite explicaciones para que el espectador las vaya deduciendo según va situando a los protagonistas. Pues más o menos de eso es de lo que quiero hablar en este vídeo, así como centrarme pues, en otras cosas, en otros detalles que se han criticado muchísimo. Porque ya lo voy advirtiendo, en sí este vídeo pues, tendrá spoilers, también por eso he querido tardar un poco, dar como el tiempo a que la gente pues, que estuviera de vacaciones volviera, viera la serie, viera el final con tranquilidad, en armonía y así no tuvieran que saltarse tanto este vídeo. Yo quiero hablar con total libertad. Quiero opinar de cada punto, de cada aspecto que no he comentado pues, a lo largo de estas semanas, así que vamos con ello. Voy a empezar hablando en líneas generales. A mí la temporada, como decía antes, me ha gustado mucho.
De ritmo sí que es cierto que la he visto algo descompensada, pero me ha gustado muchísimo el trato a las relaciones de los personajes esta temporada, en la que para mí no sobra nada. Si acaso falta, pero sobrar no sobra nada. Cada diálogo era justo y necesario. Nos recuerdan las dinámicas que se han ido construyendo a lo largo de las temporadas, así como le da a los personajes el desarrollo que se merecen, ¿no? La introspección que se merecen. Mucha gente podrá decir que hay cosas sacadas de la manga o cosas que no entiende, véase la ruptura entre Jonathan y Nancy, que para no entender eso, pues a ver. Hay que ser muy fanático de la literatura obvia, por así decirlo, porque también es cierto que si no lo ha entendido mucha gente, pues eso habría que mirarlo, pero vamos, es que yo me quedé a cuadro. Es que realmente Jonathan y Nancy nunca han sido esos personajes que tuvieran una relación convencional. De hecho, su relación se basa en precisamente romper paradigmas y también en la sinceridad, la honestidad con ellos mismos. Entonces, a mí me parece precioso que después de una cuarta temporada en la que están separados y cada uno lidiando y autoengañándose, ¿no? con sus propios dramas y diciendo no, que estamos bien, que la quiero un montón, que sí, y convencerse, y estar toda la quinta temporada intentando convencerse de lo mismo para al final decir, mira chico, por algún motivo está atascado, y es perfectamente natural, teniendo la edad que tienen, el sentir esta confusión y el sentir también este ansia de llevar caminos separados, porque Jonathan, desde la primera temporada, que ya lo comentaba Joyce, quería estudiar en la Universidad de Nueva York, y es un poco rollo el final de La La Land, ¿no? Cuando quieres anteponer tus sueños al amor que tú tienes. Es más o menos ese tipo de dinámica y de resolución que tenemos aquí. Cosa que a mí me pareció que tenía mucha lógica, mucho sentido con el trayecto de ambos personajes y que se merecían ese tiempo ausentes, porque es cierto que estaban todo el rato con lo del trauma compartido y que parecía que les hacía rum rum en la cabeza. Y es cierto, es que nadie me va a entender como tú, nunca voy a compartir algo así como contigo. Que también, por otra parte, entiendo que tengan miedo y que estén un poco reticentes incluso a romper la relación, porque es lo más seguro que han tenido en los últimos años, lo más estable, y el hecho de que incluso eso se tambalee, pues le genera mucho drama, y además que siguen siendo adolescentes o jóvenes adultos, pero vamos, que más de 19 años no tienen. Así que perfectamente normal el querer autoconvencerse y estirar la relación porque, jope, en la situación en la que están, precisamente es el momento en el que menos vulnerables tienen que estar, pero también es el momento en el que se precisa la honestidad y se precisa ser fuerte y ser valiente, porque están enfrentándose a una criatura que controla las emociones y los pensamientos, ¿no? Que se mete en tu cabeza. Entonces es un poco como el efecto Stephen King, haz frente a tus miedos, y el miedo aquí es la sinceridad. Por tanto, tanto esta parte como lo de Will encajan perfectamente con esta necesidad de resolver cosas antes de enfrentarse a Vecna. Y lo mismo con el resto de relaciones, la de Steve y Dustin, por ejemplo, ¿no? Cómo tienen esa dinámica un poco más rebelde, más conflictiva. De hecho, el recorrido de Dustin esta temporada es similar al de Max en la temporada 4. O sea que si Vecna todavía estuviese reclutando a gente, seguramente Dustin podría haber sido una víctima. También la dinámica entre Hopper y Jane, 11, luego hablamos de 11, porque con 11 sí que tengo temas que contar. Me parece que en el apartado de personajes todos han podido tener sus momentos, todos han resuelto un poco sus temas, sus dilemas, y los que no tenían nada que resolver o los que no ocupaban tanto tiempo de pantalla es que ya lo habían resuelto. Por tanto, me parece guay que el grupo se haya redistribuido un poquito y que hayan cambiado las dinámicas. También creo que esto es consecuencia de sentir que es la última temporada, ¿no? Ver a personajes que no se habían hablado en toda la serie de repente compartiendo momentos, compartiendo escenas. Yo creo que también esto peca un poco de privilegio de actores, de tener un casting que lleva contigo trabajando tanto tiempo, al que al final pues ya siente la confianza de igual pedirte estos momentos o que tú se los des. Pero yo no tengo realmente contra de esto, y tampoco creo que sea incoherente o que dañe el guión. Porque si son personajes que al final están colaborando juntos y cuyas tramas han ido entrecruzándose toda la serie, pues
también es normal que al final se conozcan, porque siempre hay elipsis. Y además hablamos de un lapso gordo, un lapso de meses, y no sabemos qué ha ocurrido en esos meses. A veces te lo cuentan, te lo comentan por encima los personajes, tú lo deduces por cómo ves la situación del presente, pero nos hemos perdido momentos entre ellos, eso es innegable. Igual hacía ya tiempo que Robin se llevaba muy bien con Will, o que ya estaban llegando a esa confianza, o Robin con Nancy. Robin y Nancy investigaron juntas en la temporada anterior. ¿Por qué no iban a ser amigas del alma como para tener juntas ese epílogo del final? Creo que el gran punto de la serie siempre han sido los personajes. Los Duffer incluso lo declararon en una de sus entrevistas, cosa que yo he percibido en esta temporada también y que me gusta. Me gustan muchísimo. O sea, ya quisieran muchas series tener la construcción y la dinámica de personajes que ha tenido esta. Es una temporada que ha sido muy fiel a su esencia, muy fiel a todos estos guiños de películas ochenteras, de aventuras. Incluso me gusta porque han colado más cultura geek, ¿no? Se han abierto horizontes, han empezado a meter ahí películas o referencias que son más populares a partir de los 90, pero está guay porque así alcanza a toda la generación que ha seguido la serie durante 10 años, que no solamente es la generación Z, o sea, la generación millennial, los millennials sobre todo la hemos gozado porque nosotros sí que hemos crecido con esas referencias, los padres las vieron nacer, así que por esa parte muy bonito todo y muy guay. Sin embargo, pues en otros aspectos más técnicos sí que se puede notar que a lo mejor se ha lucido un poco menos. En los giros dramáticos, pues a ver, yo estaba muy enganchada, o sea, terminaba un capítulo y quería ver de inmediato el siguiente, o sea, los cliffhangers están muy bien planteados. El desarrollo argumental podría haber tenido otro giro, pero no tanto otro giro, sino que podría haber incluido más cosas, podría haberse contado de otra forma. Yo en esto sí que no estoy 100% satisfecha, o sea, creo que sí que hay lagunas y sobre todo lo que me fastidia es esto de los universos expandidos, que no me gusta un pelo. O sea, a mí me gusta que una producción funcione por sí sola sin tener que recurrir a cierta novela o cierta obra de teatro. Esto lo hace muchísimo Star Wars, Harry Potter también lo empezó a hacer, El Señor de los Anillos, bueno, El Señor de los Anillos prácticamente todo es literatura, así que ahí no tengo ningún problema. Si te tienes que leer el Silmarillion o 400 libros, pues se leen, no pasa nada, Sanderson es igual, pero una cosa es partir de todo un universo literario pues que tiene, pues como el Cosmere, ¿no? Sus divisiones, y otra cosa es partir de formatos que no estén al alcance de la mano de todos. Dicho lo cual, mi gran crítica para esta temporada es haber prescindido de la obra de teatro. No haberla contado o adaptado a su manera. No tenías que sacarme la obra completa, entiendo que quieras ser pues un poco más delicado con esa parte para no joder a Broadway, pero no sé. Yo sinceramente necesitaba más de Henry en esta temporada, creo que era la ocasión perfecta, es uno de los personajes que más se ha lucido esta temporada, o sea, como villano a mí me ha gustado muchísimo y es que Jamie Campbell Bower es el actorazo, ¿vale? Es el actorazo. Y por eso creo que merecía que se mostrase su historia completa, o sea, todo. El cómo eso le había trastornado un poco también, me hubiese gustado muchísimo que incidieran en estos aspectos, que bueno, que si tú buscas en Google la obra de teatro, pues ya te salen las teorías de Reddit, te salen los parecidos, te sale toda la trama con spoilers y todo, pero es que ni siquiera hay un libro publicado para poder acceder a eso, no es como El legado maldito de Harry Potter, ¿no? Que lo tienes ahí y en cualquier momento, pues cuando tengas pasta, ahorres un poco y te cojas vacaciones, vas a Londres, ves la obra y te quedas todo chachipistachi. Pero con Stranger Things no es tan fácil, o sea, con la primera sombra de First Shadow, sí, no es tan fácil, porque además creo que te tienes que ir a Nueva York, no sé si sigue en Londres, pero bueno, en Nueva York sí que está. Así que ahí golpe de bajo para Netflix. Y yo sinceramente estaba deseando que el capítulo este del Conformity Gate fuera la obra de teatro, es que lo estaba pensando. Y dije, voy a parar, voy a esperar un poco a que salga, si sale algo, a que pase el 8 de enero, y si sale algo, pues entonces pues lo incluyo en la crítica. Y como no ha salido nada, pues bueno, yo doy la crítica vacía y quejándome de esto, pero bueno, por cierto, los del Conformity Gate merecéis que os contrate Netflix. Volviendo a los aspectos técnicos, con la música, pues siempre muy bien escogida, los hermanos Duffer son una banda frustrada. No he visto un montaje tan elegante, tan ingenioso, ¿no? Como el de la temporada anterior, en esa escena que comenté, pero también ha tenido momentos chulos. O
sea, los efectos visuales, pues a ver, el diseño de producción, sobre todo en cuanto a la dimensión X, que igual se podría haber visto más épica, pero por otra parte, si el espacio fuese como más imponente, ¿para qué querría trasladarse el azotamentes de ahí? ¿Por qué querría invadir Hawkins? No, a mí me parece genial que tenga un aspecto de mundo desolado, abandonado y perdido, porque dices, así cualquiera se quiere mudar, cualquiera quiere invadir otra dimensión. Nos ha brindado momentos cómicos y momentos dramáticos y momentos muy de tensión y de quedar... pero es cierto que cuando emocionan esos momentos que han servido un poco de despiste, pues tampoco terminan en sí de funcionar. O sea, estás como calentito mirando la pantalla a ver si se muere cierto personaje y hay mucha gente que de hecho ha criticado la temporada porque no se moría nadie y que después de haber matado a muchísima gente a lo largo de la serie era extraño, ya que estamos hablando aquí de cosas extrañas, ¿no? Era extraño no cargarse a un protagonista. Incluso he visto el análisis que le dedica Fatty Martín, y vale, su argumento me convence, la verdad, porque Fatty Martín es God, o sea, es God en esto de los análisis. Pero por otra parte quiero defender la decisión de los Duffer, porque el espíritu ochentero no va de cargarse personajes protagonistas así como si nada. De hecho, la narrativa de esa década es bastante tradicional en cuanto a viaje del héroe, o sea, el protagonista, el héroe, siempre gana, son finales felices, quizá final agridulce por las pérdidas, ¿no? Que son mayoritariamente secundarias y todo lo que ha caído en sí es personajes secundarios. Bueno, y el antagonista también. Los héroes siempre ganan, siempre vencen. Es una narrativa de finales felices que tenemos en historias como La historia interminable, Los Goonies y todas las referencias, incluso en It va perdiendo personajes por el camino y personajes protagonistas. Pero al final importa que los héroes venzan. Y de hecho, ya que hablamos de It, el proceso, el paradigma aquí está en que la temporada 4 había sentado un precedente en cuanto a las referencias terroríficas. De hecho, es la primera temporada que se vuelve así como más oscura y más referenciando a Pesadilla en Elm Street, It mismamente y otros clásicos del género de terror. Y quizá al ponerse en ese panorama anticipaba un final un poquito más trágico de lo que ha sido. Y encima contratan a un director como Frank Darabont, ¿no? De The Walking Dead, y ya dices, pues evidentemente es que va a tirar por ahí, va a seguir en esa línea oscura y trágica y de pesadilla total. Pero bueno, luego tienes a otros directores como Sean Levy que son un poquito más livianos, más cómicos, más ligeros, más aventureros, y al final te das cuenta de que no se querían cargar a nadie porque cada uno ya tenía un final justo y premeditado, y quizá pues eso también le da pie a Netflix, porque aquí la decisión también puede haber sido un poquito de estudio, porque no veo a Netflix no queriendo sacar mina de su gallina de los huevos de oro. Quizá pues si no te cargas a ningún protagonista das pie a que en unos 20 años o unos 10 o a saber cuántos puedas hacer un revival, una secuela, un remake, etcétera, etcétera. Pero vaya, yo la narrativa de finales felices la defiendo por la tradición de los 80 y por estas historias que os he comentado, por mucho que la temporada 4 estuviese en la línea del género de terror. Creo que tampoco toca esta trama porque aquí los protagonistas son infantiles. Bueno, los protagonistas no, las víctimas son niños. Y si os fijáis, va como escalando en descenso. Al principio se metía el azotamentes, el mal, ¿no? La villanía, los antagonistas se metían más con los adultos, luego se metieron con los adolescentes y luego ya en esta temporada van con niños. Y tú, si estás incluyendo niños en la trama, pues ¿hasta qué punto quieres ser traumático? Esto es una decisión que no es fácil de tomar y que muy pocos se aventuran a llevarlo por la línea en la que lo suele llevar Stephen King, que yo creo que es el autor más perturbado dentro del género. No he leído nada suyo, pero por lo que yo sé de It, ya es como... Nene, wow. Los Duffer quizá no quieren crear tantos traumas. ¿Os habéis parado a pensar en ello? Por otra parte, creo que hubiese estado guay que no levantaran las expectativas de la gente, ¿no? Con lo de preparad los pañuelos, os vais a emocionar mucho, cuidado. Ahí sí que jode mucho,
Cuando dicen, pues mira que me decían que me iba a emocionar mucho, pero es que mi forma de emocionarme es que mueran personajes. Es que eso es tan lectura del siglo XXI. Hoy en día somos tan grises, nos conformamos más con los finales agridulces que con los simplemente felices. Y luego escuchas toda la música de los 80, ves la estética de los 80, ves las películas de los 80 y te das cuenta de que eso no casa con los 80. Un poquito cogido con pinzas, depende de a quién le preguntes, depende del género. Y Stranger Things no era de terror, era de fantasía y aventuras, un poquito de ciencia ficción también. Y la aventura en los 80 siempre es positiva. Pero de todas formas, ¿qué importa que no quieras crear traumas si al final te cargas igual al único personaje que no merecía morir? Porque sí hay una muerte, chavales. Hay una muerte que para mí es muy tocha, sobre todo después de rever la serie, que es la de 11. Porque yo al principio yo estaba a favor de seguir la estela de Mike, ¿no? De yo sí creo. De hecho, creo que lo puse en Twitter. Yo también creo, yo elijo creer, ¿no? 11 está viva, está feliz. ¿Quién quiere cargarse a una niña, a una cría que ha sufrido lo indecible? Pues esta gente lo hace. Y sé que está muerta porque el relato de Mike no se sostiene. No tiene sentido que Cally, con ese disparo, con esa herida, aguante sin desangrarse en el tiempo en el que están venciendo y luchando contra las Azotamentes y Vecna, al tiempo que atraviesan el Upside Down de vuelta al mundo real. Que la realidad puede ser distinta y puede haber escapado, pero me tienes que explicarlo de otra forma, muy bien. O sea, si me tengo que apoyar en la teoría de Mike, pues lo siento, pero tiene lagunas por todos los costados, por los 4 costados. No hay por dónde coger eso. Por lo tanto, en la actualidad lo siento mucho, pero yo creo que 11 sí que se sacrificó. Lo cual me duele muchísimo, pero muchísimo, porque de verdad que es que yo veía la primera temporada y decía, esta pequeña, por favor, el sufrimiento que tiene, que encima que se sacrifica por los demás. El momento con la madre. Luego en la tercera temporada es que la Azotamentes también le da cancha, pierde los poderes, en la cuarta le hacen bullying y llega a la quinta y al final la conclusión de este gran personaje, el gran desarrollo de este personaje es que no puede ser feliz, no puede llevar una vida normal porque los Duffer han decidido que ella es la extraña y que para que los demás sigan con sus vidas y sean felices, ella tiene que desaparecer, por lo tanto te la cargas. Eso es de lo más injusto. Si eso no compensa las otras muertes no muertas, entonces que lo hagan. Así que mira, puedes perdonar que no haya muertes si hay tan solo una que sea importante. Y esta me parece que es gorda de más. O sea, imagínate un revival dentro de 10 años y que Millie Bobby Brown, que también es la esencia, es el rostro de Stranger Things, se ha hecho famosa con esta serie, no esté. Que me da pena, por otra parte, porque que si tiene menos expresividad que un muñeco de cera, que si el botox, etcétera, etcétera. Uf, chicos, qué ganas tenéis de meteros aquí con los actores, ¿eh? La parte de los militares, que bueno, en sí daba juego, podría haberse resuelto también de otra forma, porque al final pasan sin ton ni son, están ahí como para estorbar. Si esto fuese un videojuego, serían como los villanos estos que bloquean el camino mientras tú estás intentando avanzar, ¿no?, para disparar al monstruo, y esta gente está ahí molestando, pero también te sirven para ganar puntos. Linda Hamilton podría haber aparecido un poco más, podría haberse involucrado más en la batalla final, o incluso haber charlado un poquito más de tú a tú con 11 sobre el tema, no sé, algo que justificase más el sacrificio de 11, porque creo que simplemente la conversación de Cally no es suficiente. Así que, a ver, como conclusión, lo de Vecna, yo quería ver un poquito más a fondo lo del flashback. Había muchas teorías, también de amigos míos, que eran incluso mejores o más rebuscadas y con más salseo de las que terminaron surgiendo. Pero a rasgos generales yo estoy muy contenta. Yo me emocioné muchísimo con el final, y al final es que es una serie que siempre voy a llevar en mi corazón. Del epílogo no tengo queja ninguna, ¿vale? O sea, yo estaba un poco asustada porque decía, ¿cómo que van a dedicar 40 minutos al epílogo? Solo al epílogo, es que es mucho tiempo para un epílogo, pero me gusta porque le dan clausura a todas las tramas, a todos los personajes. Hay finales mejores que otros, pero creo que nadie puede dudar de que esa última partida de rol es un regalazo, es
todo un regalazo, incluyendo el chiste este de los pedos, ¿no? La gracia que mucha gente se quejaba o bromeaba de no me puedo creer que ese haya sido el último diálogo de Stranger Things. Pues es que terminaba así, la primera temporada terminaba igual, entonces es genial porque se siente como un ciclo que se cierra, ¿no? Y que cede el testigo a nuevas generaciones. Y bueno, el detalle ya de los créditos con Heroes de David Bowie, que te rescata un poco esa frescura, esa juventud, te transmite ese aire aventurero y termina convenciéndote, ¿no? Para mí es un añadido a esta teoría de la narrativa de los finales felices typical 80, typical 80s, que digo que la serie sostiene. No sé si me dejo algo por comentar, porque la verdad es que después de intentar trabajar en un guión durante días, he dicho, mira, ya tengo las ideas como muy claras gracias a reverme la serie y he venido aquí a escupirlo todo, ¿no? Porque ya iba calentita un poquito con las redes sociales, estaba cansada de pelearme con la gente defendiendo el final o tal, porque la gente, claro, tú pones una frase bonita o algo emotivo y a veces te contestan, ¿no? Como que te van a destruir 10 años, pues yo no siento sinceramente que esta última temporada me haya arruinado 10 años de serie, para nada. Para mí es una serie de sobresaliente. A la serie le doy, de hecho, un 10, porque tiene muchas cosas positivas y ganan más las positivas que las negativas. A esta temporada le daría un 8, 8,5, vamos a ver. Y de media, pues de media con el final, al final le doy un 9. El volumen 1 está genial también, ¿no? El cómo van anticipando. El volumen 2 es el que más ha sufrido con el tema de las resoluciones, pero tampoco estoy descontenta. A mí no me hubiese importado un capítulo extra, homenaje, tipo Sandman, es decir, que no rompa el final, ¿vale? Pero que forme parte del canon, que sea como una especie de extra, que te muestre algo que no esperabas ver, como la obra de teatro entera de Joyce, ¿no? Un capítulo dedicado entero a la juventud, porque han salido a lo largo de la serie muchos personajes que ya formaban parte de la generación de Joyce y Hopper, que mencionan como si se conocieran de toda la vida, del instituto. Y hombre, a mí no hubiese importado que hubiesen hecho un capítulo de ese estilo. Porque aprovecho para comentar ya de paso, porque siempre voy a defender esta serie hasta el final, y para mí tuvo uno de los mejores finales que puede tener una serie. La que inauguró esto de los episodios extra sorpresa fue Sandman, en Netflix por lo menos. Stranger Things puede haber acumulado movidas muy raras a lo largo de su existencia, pero tampoco son imposibles en ese mundo, en esa narrativa. Creo que al final acaba funcionando, aunque a mucha gente, al parecer, no. Pero bueno, yo animo a rever la serie con la mente un poquito más abierta y más dispuesta a disfrutar, ¿no? De todo, porque eso también a mí me ha dolido mucho, porque se están despidiendo de una serie que ha marcado a toda una generación. En eso estamos todos de acuerdo. Stranger Things es una serie generacional. Stranger Things es Netflix, Netflix es Stranger Things, y debemos pues intentar quedarnos un poquito con eso, yo diría. ¿Tú en qué bando te sitúas, Ole Screener? Puedes contármelo en comentarios siempre y cuando hables desde el respeto y sin insultarme, sin llamarme simple, sin llamarme básica o cosas peores que he leído por ahí en redes. Y que básicamente no me representan, porque vaya, lo último que soy, sinceramente, es simple. Me considero muy compleja. Soy simple, pero para cosas muy selectivas. Y para mí Stranger Things, créeme que no es una serie tan simple como parece, como se vende. Siempre que tengas buenas palabras, estás invitado a contradecirme. No tengo nada más que decir, con esto ya sí que sí, me despido de una serie, como digo, muy top, muy chachi, que sobre todo ha marcado mi principio de 2026. Muchas gracias, por cierto, queridos Reyes Magos. Y yo le quiero dedicar este vídeo a mi madre, que ahora mismo pues estará viendo el final, y espero que lo disfrute mucho. A lo mejor, porque mi madre suele ser bastante exigente también, igual no le convence todo, pero yo la he visto disfrutar de la serie en general. Ya he visto que se ha declarado fan y creo que le guste o no le guste mucho el final, al final yo creo que se va a emocionar y va a llorar porque ya es así. Así que mamá, te dedico este vídeo, mucha suerte y nada, pues nos vemos. Igual debería haberle dedicado el vídeo al principio, antes de los spoilers, ahora que lo estoy pensando. Y Jamie Campbell Bower, por favor, vuelve a ponerte ese look.
no ochentero, sino ese look de 1900 y pico, por favor. O sea, qué guapo estabas como Mr. Whatsit, qué guapo. Maharis. Quedémonos con el trabajo del equipo, con el cariño y la dedicación que le han puesto, aunque mucha gente pues, se invente historias raras entre escenas, que si ha habido malos rollos, que si esta ya no quería grabar la temporada, que si no están contentos con el final o qué sé yo. Dejemos de contagiar la mala vibra a los demás, incluso a los que la hemos disfrutado, dejemos un poco eso aparte y simplemente disfrutemos del proceso. Cosa que podremos hacer cuando Netflix publique el documental, ¿no? Donde se vea. Espero que después de eso pues la gente sea un poquito más amable con todo el mundo y que paren las críticas ya, que paren los castañazos, los leñazos, que ya ha recibido muchísimos, ha recibido suficientes y ya os han oído. Y los Duffer podrán ser locos, ¿no? Inventándose así cosas. O sea, ahora ocurrió fuera de escena, sustituye al Kinda Forgot, más o menos. Pero bueno, este es el último adiós para Stranger Things. So I started when I was 10. I'm now turning 20 years old. Hello, Mama. Hello, Mama. Hello, Mamas. Hi, Mom. I'm Karen Wheeler. This is me before fighting the Demogorgon. I'm Karen Wheeler. This is me after fighting. Y me junté con gente sin medida, de la que nadie quiere conocer. Si quieres verme, vas a tener que explorar esos desiertos que no puedo abandonar. Is anyone in here? This is Nell. Y no me duelen los amigos que perdí. El miedo es un cuchillo afilado, la venganza una flecha clavada. No hay nada más inútil que el odio.